Lo que vas a escuchar es fuertísimo. Nunca se contó en ningún lugar a ese nivel. Fue tan atroz, tan inédito en la historia de la Argentina que se llegó a pedir la pena de muerte para su mano de obra. Esto que parece increíble, que lo escribió la persona que después declaró ante sede judicial cuando volvió del exilio, es la verdad. Es lo que me ocurrió a mí. En la noche del 5 de febrero de 1948, un llamado telefónico me despertó y al contestarlo, medio adormecido aún, fui sorprendido por una voz que me decía: la sección especial de la policía desea hablar con el doctor Caride, lo cual me sorprendió grandemente. ¿Qué podía desear de mí a semejante hora esta sección? Sus torturas, sus arrestos y sus detenciones eran públicamente conocidas en Argentina. O sea, ya en el 48 se sabía lo que hacía Perón con los que no eran peronistas de manera pública. Yo había tratado en los últimos años, dice el doctor, este informe que presentó ante la justicia, una decena o más casos incluso de víctimas de este régimen. Una vez fue la amputación de la pierna izquierda por una afección contraída después de una paliza que le aplicaron a un paciente en esta sección. Otra vez, la destrucción de los órganos genitales de un detenido, lo que motivó su impotencia. Estas víctimas habían venido a mí por su propia voluntad. Yo no los había buscado. Estos recuerdos no pudieron menos que hacerme pensar con cierta inquietud y miedo sobre el motivo del referido llamado. Pensé que tal vez podía estar vinculado al hecho de haber atendido en cierta ocasión al amigo predilecto de Perón, porque él era un médico muy conocido. Y el gran amigo de Perón era el coronel, en ese entonces, ¿no? Porque después se pelearon, Mercante, que yo había curado después que, bueno, otros tratamientos habían fallado. Finalmente contestó esta voz anónima: usted no me conoce, o tal vez no me reconoce, pero yo sí lo conozco a usted. Soy Amoresano. A partir de ahí, se lo llevan y dice: descendimos del auto y entramos subiendo por una escalera de mármol hasta el hall, donde el único mueble era un banco de madera y de donde pasamos a una habitación lateral, en una de cuyas puertas Amoresano llamó diciendo: aquí está el doctor Caride. Hágalo pasar, escuchó una voz del interior. Amoresano, lo presenta al comisario Lombilla, después de lo cual se retiró, dejándolo solo frente a su jefe, con una expresión simpática y sonriente. Sentado en su escritorio ovalado, me invitó a tomar asiento cerca suyo. Bajo el cristal de su mesa estaban las fotografías del presidente Perón y de su esposa, y sobre el muro, con un gran marco, una fotografía que mostraba a Perón y Lombilla, firmada por el primero, o sea, por Perón. Lombilla me pidió que lo disculpara por haberme sacado de la cama a semejante hora. Me explicó a continuación: Lombilla, los muchachos se han excedido un poco con uno de los nuestros. En realidad, no uno de los nuestros, sino un nuestro. Claro, nuestro detenido, ya. Lo que pasa es que se vuelve familiar en un momento, pero un familiar odiado. Y este ahora está inconsciente. Y agregó en forma como casual: si usted ve que no puede hacer nada por él, no se aflija. Si muere, habrá uno menos. Si muere, habrá uno menos. Me condujo escaleras abajo a una habitación de unos 6 metros por 4,50 metros y unos 3,5 metros de alto,
pintada toda de un verde pálido, con ventanas sobre un patio y dos puertas, una en cada extremo. Esta era la cámara de torturas. Parecía acogedora y alegre en comparación con las celdas o cuevas que había visto en el piso superior. Basta ver la ESMA, dirigida por el peronista Macera, que tenía dos secciones, Capucha, ¿se acuerdan? Y Capuchita, la más alegre. También se repite el peronismo en forma de tortura. En el centro de la habitación estaba una mesa alargada y sólida, con correas en cada extremo, y sobre un costado una mesa en la que estaba montado un equipo eléctrico, motor y generador, y un rollo de alambres eléctricos. A un extremo de uno de esos alambres se colocaba la picana, teniendo el otro extremo colocado un pequeño tablero de control. La picana era así aplicada al cuerpo desnudo de los prisioneros, a los cuales se ataba de pies y manos a la mesa del centro, y en la que se colocaba primero un género o sábana bien mojada para que el circuito eléctrico se complotara bien. A este fin se mojaba también a la víctima. El agua transmite electricidad, ya se sabe. Los prisioneros eran suspendidos, atados de sus tobillos y boca abajo, sumergidos en grandes tachos de agua. Repito, los prisioneros eran suspendidos, atados de sus tobillos y boca abajo, sumergidos en grandes tachos de agua. Resultaba más efectivo cuando el agua contenía bastante hielo, pues el efecto del frío lo hacía tragar más agua al prisionero. El efecto de este tormento es tan terrible como una estrangulación lenta. Amoresono me indicó además que la otra puerta del salón daba a un local donde los prisioneros eran conducidos antes de ser interrogados. Se los mantenía allí en una oscuridad completa para luego pasar a la sala bien iluminada. Salimos de la cámara y fui conducido a las oficinas de Lombilla, donde me encontré a su ayudante, José González solo, pues el primero había salido. González me pidió con insistencia que esperase a Lombilla, a lo que accedí, mientras ellos recordaban con gran hilaridad el relato de Amoresano sobre un prisionero de cierta edad que le había sido enviado con la advertencia de que sufría del corazón. Miren acá la crueldad. Cuenta el torturador: lo senté en una silla y comencé a torcerle las muñecas, pero el hombre no hablaba. Yo tenía otros trabajos que hacer y perdí la paciencia. Y levantándome, le mandé un directo al corazón. El hombre murió allí mismo. Como Amoresano era muy gordito, mejor dicho gordo, sus carcajadas sacudían todo su cuerpo, gozando en el recuerdo. No me quiero imaginar el horror que habrá sentido el tipo, no solamente al verlo, sino al transcribirlo y después al declarar esto ante sede judicial. Yo cuando hoy preparaba, le juro que en un momento tenía que cortar. Por eso hoy empecé así y por eso hoy no va a estar el recaudador de impuestos. ¿Se dan cuenta de la atrocidad? No. Y todo esto lo ocultaron. Y todo esto es real. Fue declarado ante sede judicial por las víctimas. Perdón. Poneme la foto siguiente. El médico, absolutamente sobrepasado por todo lo que estaba viviendo, le pregunta: ¿se va a recuperar el detenido desaparecido? Y miren
Lo que, claro, él le responde a estos tipos que lo único que querían era revivirlo y ahora van a entender por qué. Muy difícil calcular, máximo cuando se le negaba alimentos, dice el doctor. De cualquier manera, yo no podría asegurar que el preso recobrase su normalidad, pues las conmociones cerebrales dejan muy frecuentemente heridas insospechadas. Lombilla replicó enseguida: le pondremos entonces en libertad. Lo soltaremos en una confitería de la Avenida de Mayo y aunque aparezca medio atontado, no importa. Su familia creerá que se ha extraviado. González ahí objeta el procedimiento porque era riesgoso. El hombre podría ser examinado y encontrarse en ese cuerpo rastros de la picana eléctrica. En tal caso, agregó Lombilla, lo haremos cruzar la calle. Miren, yo hablé con un tipo muy gorila que estudió los accidentes de tránsito en Argentina. Subieron exponencialmente entre el 46 y el 55. Le pregunté qué significaba eso de cruzar la calle, a lo que me respondió que la expresión era literal, que se las conté hace un rato. Pues mientras el prisionero cruzara la calle, un auto policial de la sección lo llevaría por delante para ser luego levantado por la asistencia pública, mientras el auto seguía su marcha rápidamente. Le observé que alguien podría tomar el número de la patente o la licencia del auto policial. Me respondió que esa denuncia iría a parar al Departamento de Tránsito, donde todas las denuncias relacionadas con la sección especial de la policía son archivadas sin investigar nada al respecto. Mi asombro ante el cinismo con que revelaba estos graves detalles de la maquinaria policial se vieron reflejados en mi rostro, pues de inmediato trató de asustarme diciéndome directamente: no se olvide que usted es cómplice de todo esto. Cuando abandoné la sección, aquel día tomé la resolución de evitar toda futura intervención con ella a fin de no verme más mezclado con estas actividades criminales. Era imposible que llevara el caso del preso ante los jueces, pues no conocía su nombre, el que había sido ocultado en todo momento y en todas formas. Lo que mejor podía hacer era escapar, y a tal efecto preparé un viaje con un amigo hasta Carmen de Patagones, donde me embarcaría con un velero hacia el Atlántico. Esperaba que durante semanas, porque eso iba a durar su ausencia, la policía me olvidaba. Yo apostaba a eso, a que ellos se olviden de mí. El viaje lo preparé refugiándome en la casa de un amigo durante 2 días. La sección llamó a mi casa varias veces, pero la información que tuvo de mis familiares fue que había salido de Buenos Aires en automóvil para descansar. Tal vez se hubieran olvidado de mí si en el viaje a Patagones, a la altura de Juárez, no hubiésemos tenido la mala suerte de chocar y fracturarme 4 costillas, debiendo ser hospitalizado en Juárez para retornar tiempo después a mi casa para restablecerme. A él siempre le quedó la duda, ¿no? Si no habían cortado los frenos. Amorizano no tardó en aparecer y penetró en mi propio dormitorio para indagarme o interrogarme. Le relaté los detalles del accidente y le enseñé el vendaje, diciéndole que como las costillas estaban rotas, a la altura del corazón, tendría que extremar los cuidados, evitando subir escaleras por mucho tiempo. El dolor era insoportable. Por tal razón, le dije que me relevara en lo posible de todo trabajo en la sección, lo que accedió dándome su palabra de que efectivamente así sería, pero 3 años después, mientras dormía,
Mi esposa me recordó a medianoche, murmurándome al oído, aterrorizada: la sección especial de la policía te llama otra vez.